Hola, buenas tardes. Estamos en directo y vamos a ir agregando a mi compañera. Dale la vuelta. Hola, buenas tardes. Buenas, voy con la invitada. A ver qué. Listo. Avisada está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ajetreada, ¿no? Me acabo de sentar ahora mismo. Así estamos. A ver, ¿dónde está María José? Está la invitación está ahí. Ahí Sí, está. ya está aquí. Aquí la tenemos. Dale la vuelta, Buenas. María José. Ay, qué bonito, madre. Estás muy guapa. Ya. Estáis pero que muy guapa. Muchas gracias. Tú Pues también, nada, reina. cuando queráis empezamos. Ujú. Perfecto. Perfecto, cuando tú quieras. Bueno, empezamos hoy el tema de mediunidad con nuestra amiga y compañera, la doctora María José Puche. Y bueno, se podría definir mediunidad como mediador entre el plano físico y el plano espiritual. Bueno, lo que son las definiciones siempre emplean el plano mental y la verdad es que siempre que damos una charla a mí me gusta que al mismo tiempo que adquirís la información que la sintáis, ¿no? Entonces, lo que tú has definido es el concepto habitual desde la época de Alan Garden. Te definen como que el medium es aquel que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Es una especie de antena psíquica, ¿no? La mayoría de las veces utilizando la glándula pineal y que la mayoría de las personas después de cierta edad, en la adolescencia, pues puede empezar a disminuir de tamaño. De hecho, los niños se dicen que son los grandes mediums porque ellos tienen la glándula pineal libre y desintoxicada. Pero con el paso del tiempo, de alguna forma, pues puede acontecer esta disminución en la función de la glándula pineal. Entonces, la definición que tú me has comentado es muy interesante porque sí, porque se trata de algo que es una característica que nos pertenece a todos, porque hay una especie de creencia de que la mediunidad solo acontece a determinado tipo de personas. Sin embargo, la mediunidad es algo que nos acontece a todos, porque todos tenemos esa glándula pineal y desde que nacemos. Y todos podemos, digamos, conectar tanto lo visible como lo que es invisible, pero que tiene sentido para el hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene sentido para el hombre? Porque el hombre es trascendente en sí mismo. Y al ser trascendente en sí mismo, pues necesita esa conexión, esa comunicación con todos esos planos espirituales que van, digamos, dando información, ayudando y abriendo camino a la experiencia humana de la Tierra. Evidentemente, si todos tuviéramos la glándula pineal abierta y tuviésemos contacto con todos los planos espirituales, pues sabríamos que en esos planos también existen seres con muchísima información en la luz, seres muy ascendidos, seres muy espirituales, seres muy angelicales, y también encontraríamos a seres que, digamos, en esos planos, pues no lograron encontrar toda la claridad que debieron y pueden estar como un poco perdidos o desconcertados
porque una vez que pasas a esos planos después de la vida, si no has hecho un camino, digamos, lo más correcto posible, pues quedan en terreno, digamos, intermedio, ¿no? Una densidad un poquito más baja. No significa que tenemos que tener miedo a nada, sino que estas charlas merece la alegría transmitirlas porque de alguna manera cuanto más sepamos de estos planos, más sabemos de nosotros mismos. Y cuanto más sepamos de todo esto, más herramientas damos para que merezca la alegría hacer una vida lo más trascendida posible en todos los aspectos, independientemente en todo aquello que hayamos errado, todo aquello que nos hayamos equivocado, podemos, digamos, corregirlo y mejorarlo en la encarnación. Y así encontramos nuestra propia ascensión dentro del cuerpo físico. Pero al mismo tiempo, conforme vas ascendiendo en el cuerpo físico, es más fácil que también vayas teniendo más capacidad de contactar precisamente con estos planos, ¿no? Es que estoy en una casa de campo y entonces me da la luz de la tarde y tengo una mezcla de la luz de la tarde, por eso se ve sol y sombra, ¿no? Y porque hay un atardecer precioso, está todo rodeado de naturaleza y la verdad es que es un día entrañable porque estoy en contacto con unos amigos maravillosos y me han favorecido que pueda dar la charla desde su casa, ¿no? Así que encantada de todo lo que queráis saber de este tema, ¿no? Una medición, ¿se hace o no hace? Pues una medium, digamos, completa al máximo, porque hay muchos tipos de medium. La medium que tiene su clarividencia, su clariaudiencia, su clariasencia al 100%, incluso puede ver los seres tan físicos como os estoy viendo ya vosotros. Parece ser que en la encarnación, digamos, antes de encarnar, ya traían información del propósito de ser ese medium que podía clarificar o aclarar muchas incógnitas del humano. Es decir, el medium intenso, el medium tipo Divaldo, no sé si habéis visto la película Divaldo, que estos días lo he puesto en mi Facebook. ¿Habéis visto la película de Divaldo? La tengo pendiente. Vale. Pues os voy a contar un poquito para que entendáis los mediums que han encarnado conscientemente de su don. Divaldo es un señor que nació en Brasil hace ya 94 años, falleció hace un par de años, con 92 años, y hay una película que está basada en hechos reales de su vida y me pareció muy interesante por lo siguiente. En primer lugar, porque en su encarnación desde muy niño ya tenía el don de la mediunidad y podía contactar con su propia abuela, que le daba mensajes para su madre. La madre ya se dio cuenta que lo que decía el niño era verdad, porque el niño no había conocido a la abuela. Sin embargo, la describió tal cual. En aquella época apenas había fotografías. La describió tal cual era, incluso frases que la abuela le decía a su madre. Y luego a este niño lo quisieron, digamos, como, no sé, quisieron llevarlo a los curas de aquella época, porque claro, eran unas características que no tenían la mayoría de los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que fue al cura y se le presentó a la madre del cura. Y empezó a describirle al cura en ese confesionario que estaba la madre del cura presente, empezó a describirla, incluso le daba mensajes que solo el cura sabía. Con lo cual, el propio cura dijo: niño, lo que tú tienes es un don verdadero, me cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero es un don verdadero que está algo así como, no dijo permitido por la Iglesia, pero niño, sigue con tu don que es un don verdadero, ¿no? Entonces, de alguna forma, a la pregunta que me has hecho, pues sí, parece ser que el medium potente viene ya previo a la encarnación sabiendo cuál es su acometido. De hecho, este señor Divaldo escribió, centenares de libros de unas canalizaciones que le hacía un ser de luz muy grande, que es la hermana Sor Joana de la Cruz, de allí de Brasil, y de la zona. Entonces él, digamos, Brasil y El Salvador también hacía actividades. Entonces él
apadrinó a más de 800 niños, es decir, niños que no tenían ni padre ni madre y los dejaban en los orfanatos, apadrinó a más de 800 niños y con más de 80 millones de libros que se divulgaron en todos los idiomas en todo el planeta, recaudó y logró tener una economía para construir una especie de no orfanato, sino una estructura que acogiese a estos niños y poder mantenerlos hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que comprendamos que todo aquel, cuanto más ascendido está y cuanto más despierto tiene el don, más amor incondicional va a mostrar por su prójimo, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado a aquellos que se dedican, digamos, a la mediunidad, con costes, cobrando, con dinero, de una forma un poquito menos entregada, porque los espíritus que se acercan pueden tener la misma vibración. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a un medio que es pagando y todo esto, porque puede haber espíritus intermedios que incluso algunos tipo bufón que den noticias que son o erróneas o para asustar o todo esto, ¿no? Pero él tenía estas conexiones con un sinfín de seres importantes del planeta que ya habían desencarnado. De hecho, muchos de los contenidos de sus libros son informaciones de filósofos, de físicos, o sea, mucha información de este tipo, pero la principal guía era Johanna de la Cruz, y esta monja parece ser que había sido copartícipe en otras vidas anteriores con él, es decir, habían vivido mismas vidas. Lo que pasa es que en esta encarnación Divaldo estaba vivo y esta monja se quedó en el siglo pasado en otros planos espirituales asistiéndolo, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante y por qué me he ofrecido a dar una charla de espiritismo o de mediunidad en una fecha tan señalada como es en la época en la que Jesús de Nazaret fue latigado y fue llevado a la cruz? Porque si os imagináis que cualquier familiar nuestro que pasa al otro plano se puede comunicar con nosotros, pues imaginaros Jesús de Nazaret, que es un avatar de esta tierra, un ser de pura pasión, de puro amor, de pura enseñanza, todas las comunicaciones que nuestras oraciones podrían sobrevenirnos. Ya explicaré a lo largo de la charla cómo estos seres espirituales, estos seres de luz se comunican con nosotros y cómo acceden a nuestra conexión, pero el mayor avatar, el propio Jesús de Nazaret, que fue un ser súper importante en el planeta, pues podría comunicarse con todos nosotros. Por eso él decía: pedid que se os concederá. Por eso nos han recordado tantas veces orarle a Jesús, y que solo a través de Jesús llegaremos a lo superior, a Dios, y que es tan importante que recemos bueno, recemos, pero no de una forma, no rezar de una forma, como diría yo, culpabilizadora, ¿no? Sino sentir que tenemos ahí un gran amigo, un gran ser que se ofreció a la tierra para ayudarnos a comprender el camino, ¿no? Y el camino está en liberarnos a nosotros mismos de todas las oscuridades que el planeta nos presenta, de todas las tentaciones que el planeta nos presenta, porque son muchísimas, y una vez que te liberas de todo ello, como bien decía Jesús de Nazaret, la verdad os hará libre, es decir, la verdad nos hará libre. Y si veis vídeos de Divaldo, yo lo repito mucho, se pronuncia Divaldo con D, la primera con D, la segunda con V, Divaldo. Veis documentales, la verdad es que tiene un sinfín de entrevistas en la que él aporta información acerca de cómo el ser espiritual va evolucionando la Tierra y cómo podemos encontrar la felicidad dentro de la experiencia humana. Una de las cosas que define es que el alma dentro del cuerpo físico siente como una esclavitud. Y una vez que siente como una esclavitud, tenemos que comprender que para sentirnos libres tenemos que conectar al 100% con nuestro espíritu. Mi maestro espiritual, que no quiere que le diga maestro espiritual porque es un señor campesino, pero tiene una sabiduría inmensa, tenemos que desapegarnos de las cosas de la materia para conectarnos con la del espíritu, que son las que realmente nos dan esa felicidad en la tierra. Y de este modo, algún día podremos conseguir traer
el cielo a la tierra, pero el cielo en la tierra está en nuestra propia verdad y en nuestra propia, como decía Jesús de Nazaret, ser como niños. Tenemos que ser como niños, porque los niños son inocentes, los niños carecen de maldad, los niños hacen todo espontáneo y parece algo sencillo, pero muy importante. Me tenéis que parar porque si no yo sigo hablando hasta mañana. No te Si queréis preocupes. preguntarme algo más, Sí, cierro un yo poco te quería preguntar, los ojos María porque tengo José. la luz de la tarde y se me ven los ojos así como achinados, pero es que es el rincón más bonito de la, vamos, más posible de la casa, no solo bonito, sino el más cercano a todo para hablar. No te preocupes, está estupenda. Te quería preguntar también, María José, entonces, si una persona, por ejemplo, quiere desarrollar su mediunidad, ¿tú qué consejo le darías? Pues en principio, eh, para tener este canal abierto, por ejemplo, dice una pregunta, entonces, cómo definirías a Alan Garden sobre su libro de espíritu y mediunidad? Vale, pues ahora vamos a hablar de la pregunta que me ha hecho Ana y del libro de Alan Garden. Pues tú me preguntas que qué tendría que hacer una persona. Hombre, cuanto más desarrolles el espíritu, ¿y cómo se desarrolla el espíritu? Simplemente con el amor. El amor incondicional es lo que te abre a todas las conciencias humanas y te acerca a sentir a los seres que tienes cerca y los que están más allá, ¿no? Siempre, y además en la vibración del amor, siempre vamos a conectar con seres elevados y con seres de luz, ¿no? Entonces, lo primero, sentir un amor incondicional a todo, hacia uno mismo, hacia nuestro entorno y hacia todo esto. Desaconsejo temas como la Ouija, desaconsejo curiosidades, desaconsejo todo aquello que no vaya desde el amor. En mi experiencia personal, yo ya sabéis que soy maestra de Reiki hace más de casi 25 años y en la experiencia de servicio, de ayudar a los demás, es cierto que, y el trabajo que me he hecho siempre en todos mis campos energéticos, parece ser que he liberado lo que son el sexto chakra, que es el de la conexión, donde está la glándula epífisis, como hemos dicho antes, y parece ser que cuando me he ido a ayudar a alguna persona he podido transmitirle pues, información de algún ser querido, algún familiar que ha estado cerca de ella y de una forma que ellos quieren manifestarse. La última experiencia que he tenido, ya sabéis que estoy al servicio de las 24 horas, cuando me llama, todo gratuito, cuando me llaman voy. Recuerdo que iba a casa de una chica en un sitio, era tarde porque ya era como una urgencia lo que había que hacer casi, era a las 8 o las 9 de la noche, un sitio con muchos recovecos, oscuro, y yo decía, Dios mío, qué valiente soy, ¿no? Y sin embargo, pues cuando iba en el coche sentí una presencia que descubrimos que era su padre que estaba en el otro plano. Un señor alto, con unas piernas muy largas, muy tranquilo, muy apacible, muy sosegado, que parecía que estaba en agradecimiento a ese servicio que le íbamos a hacer a su hija, ¿no? Entonces digo que iba a hacer porque al final me acompañó otra persona para que no fuese sola a casa de esta mujer. Entonces estuvimos trabajando su problemática, estuvimos transmitiéndole mensajes y efectivamente cuando me enseñó la foto del padre y el nombre también coincidía con todo lo que le habíamos canalizado. Del tipo de medium que soy, ahora vamos a hablar de los tipos de medium, pero del tipo de medium que más me caracteriza es soy clarividente, es decir, siento en la piel cuando hay una presencia. Y luego todo lo que visualizo no lo veo desde fuera, es decir, yo no veía al padre con mis ojos desde fuera, sino que lo veía como si lo viese con mis ojos de adentro y lo escuchaba con mis oídos de adentro. Yo he estado recabando información y muchos descriptores de estos temas me dicen que vemos a estos seres con los ojos del alma. Efectivamente, para mí es una respuesta porque siento que estas presencias que cuando hemos ido a ayudar a alguien han sido muchas veces por muchos temas económicos, por temas de salud, por temas de emocionales, y se me han presentado, lo he visto con mi ser interno, ¿no? Entonces, es muy interesante en este sentido. Y luego, el tema de Alan Garden, pues yo creo que es uno de los padres de la explicación del espiritismo, del tema de la mediunidad. Alan Garden, pues, escribió el libro de los mediums, lanzado
el 15 de enero de 1861 en París y tenía como principios adoctrinar la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, de todos los tipos de comunicaciones y siempre en relación con el mundo de lo invisible. También daba información acerca de cómo podíamos desarrollar la mediunidad, cómo podríamos desarrollar o enfrentarnos a las dificultades y obstáculos que puede encontrar la práctica del espiritismo y encontrar todas estas soluciones. Hay una escena que se ve en la película de Divaldo, lo voy a repetir varias veces a lo largo de la charla porque me parece muy sincrónico que haya llegado a nuestras vidas esta información, porque se le presentaba también espíritus que estaban queriendo provocar discordia o sufrimiento y todo esto, ¿no? Entonces, este espíritu, digamos, casi que se enfrentaba a él en el sentido que le decía que, no sé, que lo provocaba, ¿no? Y él cada vez que se sentía provocado por este espíritu, le decía, cuanto más me quieras provocar, más amor te doy. Así una vez y otra, hasta que el espíritu se ennoblece y llega a una conclusión. Fijaros qué cosas más importantes a nivel de experiencias kármicas, ¿no? Y por lo visto, este espíritu era de un sacerdote que se había suicidado siendo Divaldo en otra vida, amigo de él, y parece ser que este sacerdote se había suicidado por algo que tenía que ver con algo que había pasado con Divaldo. Y le dice Divaldo, te envío todo mi amor y aquella vida en la que te suicidaste la tienes que comprender y trascender. Total, que ese espíritu, conforme iba trascendiendo y elevándose, pues encuentra la luz dentro de su propio sufrimiento. Pero, curiosamente, ese espíritu intentaba hacer sufrir a otro. Tenemos que estar muy atentos a este tipo de espíritus que, por su desencarnamiento, se vuelven un poco incordiantes, porque tenemos que comprender que hay veces que nos sentimos mal, aturdidos, y no siempre, pero en muchas ocasiones puede ser nuestra parte instintiva y nuestra parte mediúnica que está conectando con seres que están en el plano espiritual, que han pasado esos planos con cargas de sufrimiento o depresión o confusión. ¿Qué ocurre? Que por lo menos en mi caso personal, evidentemente la vibración de amor todo cambia cuánticamente y siempre he hecho esta oración: Dios asísteme, soy de luz, soy de amor, soy de Dios, que este ser pues se llene de amor y pase a la luz, ¿no? Porque una vez que haces esto, no solo te liberas tú de tu sufrimiento, sino que este ser pasa a una cuántica mayor y el planeta así asciende. Por eso este tipo de charlas es muy interesante, porque cualquier cosa que vayamos sintiendo a lo largo de nuestra vida hay que transformarla. Y el saber que tu ser, tu espíritu y todo tu entorno está limpio es porque te sientes en paz, tranquilo, seguro, confiado y entregado a ayudar a otros. Esa es la cuántica en la que estás divino. Cuando cambia esa vibración, atentos. ¿Tú estás fumando, Ana? No, no, tengo incienso puesto. Ah, vale. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que incluso en un proceso de mediunidad, porque la mediunidad no se trata de, además no aconsejo para nada invocar a ningún tipo de espíritu, porque cada ser, cada espíritu está haciendo su acometido. Hay muchos seres en el plano espiritual que se convierten en guías, hay otros seres en el plano espiritual que se convierten en acompañantes, pero lo que es invocar no es del todo correcto, porque podemos interferir primero con lo que están haciendo en otros planos y segundo, que ante ese llamado pueden venir espíritus de otras características o burlones y confundirnos en la petición, ¿no? Entonces, para nada aconsejo que se haga de forma invocatoria, ¿no? Dice Inoa, espíritu del bajo astral. Bueno, es que el espíritu del bajo astral suena como que están en un lugar inferior y son espíritus que tienen un poco menos de luz porque durante la encarnación, que han tenido miles de oportunidades para elevar su frecuencia y su conciencia, han desaprovechado y pasan al otro plano con la misma pena, el mismo aburrimiento y la misma historia de no haber comprendido para qué ha servido esta encarnación.
Entonces muchas veces hablar de bajo astral suena como que están en otro plano inferior. Realmente están en un plano de vibración, ¿no? De un plano de vibración diferente, pero un plano de vibración que de alguna forma, pues, los primeros afectados son ellos, ¿no? Me dice Esther, por ejemplo, que en Netflix hay una película que habla de Garden y Miriam Blue dice que sí ha visto cosas parecidas. Bueno, pues hay veces que todos que tenemos cierta capacidad de medium, me podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Que yo, si me dais carrete, me tiro hasta mañana. Hay sensaciones mediúnicas que están relacionadas con olores, con sensaciones, con ruidos. Yo he experimentado todo lo que queráis preguntarme. Yo lo más fuerte que me ha pasado en casa es de hacer una pregunta porque estaba en un cambio de vida personal y le dije, estaba en mi casa sola aquel día y le dije, ahora que necesito tanta luz, ¿voy a estar sola? Hice esa pregunta, ¿no? Entonces tengo un portarretrato en mitad del salón y se cayó, digamos, hasta la mitad del salón. Digo, bueno, o sea, habrá sido el viento cuando estaba todo cerrado, pero bueno, siempre le buscamos la parte lógica, ¿no? Y eso fue de día. Y luego de noche, sobre las 5 de la mañana, se volvió a caer. Digo, exactamente, Esther dice que son espíritus de baja vibración y son los que más vamos necesitando, de lo que hemos hablado antes. Bueno, pues se cayó a las 5 de la mañana, hasta tal punto que me entró ganas de llamar a algún familiar que me diera un poco de luz, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna forma esta experiencia pues la dejé un poco ahí como en el olvido, ¿no? Sin embargo, en aquella época estaba trabajando en un pueblo de mi ciudad y vino una madre con su hija de 14 años que las dos eran mediums. Y la niña me mira a los ojos muy fijamente y me dice, doctora, ¿a usted se le ha caído 2 veces un portarretrato a mitad del salón? Que fue muy precisa, ¿eh? Y le digo, sí, ¿tú cómo lo sabes? Dice, es una hermana de su padre que falleció de pequeña y ha querido hacerse manifiesta para que usted sepa que ha estado con la familia todo el tiempo. Total, que yo en aquella época, mi padre ya había fallecido y se lo pregunté a mi tío. Y entonces mi tío me dice, pues sí, pues la abuela tuvo una niña que falleció y nunca se ha hablado de ella y se falleció con esta edad, era muy pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como bien hemos dicho, podemos sentir olores, sensaciones, colores, ruidos, incluso movimientos de objetos y 1000 cosas más, ¿no? Y hay veces que visiones. Hay veces que la visión puede ser de ser completo, hay veces que en forma etérica, otras veces hay medios que lo ven como si estuviesen aquí presentes y otras veces podemos verlo como una bruma. Por eso te he preguntado si estaba fumando, porque hay veces que se ven así, aunque no haya sándalo. En este caso es el sándalo, ¿no? Entonces, pues eso es muy interesante, ¿no? Y lo que sí es importante también que sepamos que la mediunidad no tiene nada que ver ni con la creencia, ni con el color de piel, ni con la clase social, ni con el nivel socioeconómico o cultural, ¿eh? Porque imaginaros, yo tengo dos amigas mías, tengo 2 amigas mías y un amigo, y curiosamente los 3 son abogados, y los 3 tienen el don de la visión, pero además comprobado con muchas señales, con muchas experiencias que nos han compartido. Por eso digo que no tiene nada que ver el tema de tu estatus social con esta experiencia espiritual. Si estas personas, aparte de que han aprendido una profesión que es difícil porque son carreras muy largas, tienen un recorrido importante a lo largo de su vida, pues han podido venir ya como hemos dicho antes, que en la encarnación ya uno trae un compromiso de otras vidas, de ya venir con el don muy despierto, de, digamos, transmitirlo a todo ser que lo necesite, porque el don, desde luego, se tiene, y además uno de ellos se lo dije, ¿no? Porque era una persona así un poco aventurera, y curiosamente el que es hombre abogado desarrolló el don y lo desarrolló, digamos, porque empezó a hacerse Reiki, empezó a trabajarse en los campos energéticos. Y entonces se lo dije, digo, tienes el don de ver, pero es una responsabilidad y un compromiso, porque tienes que usarlo bien.
porque al usarlo mal, ese don se te puede quitar. Y entonces me hizo caso y hasta el día de hoy pues sigue conectando. Pues lo que pasa es que no invoca a nadie, lo único que cuando menos te espera, pues le vienen esos mensajes, ¿no? Entonces ya María digo que José, dime. María José, una preguntilla. Y el empezar a, a recibir ese olor, a sentir el escalofrío y ver como una sombra, eso puede ser, digamos, el prólogo de que se te está abriendo más así el canal de mediunidad. Bueno, cuando empiezas a tener ese tipo de experiencia, más que abrir, hay que preguntarse qué te quieren decir. Es decir, cuando tú logras entender la señal y empiezas a descubrir qué te quieren decir, te darán más señales. Porque volvemos a retrotraernos al principio y el don lo tenemos todo desde que nacemos. Se puede ir durmiendo, pero podemos también ir desarrollándolo. Cuanto más trabajemos el espíritu, la paz, el amor, el equilibrio, el ayudar a los demás, más se puede despertar. Entonces, si tú, por ejemplo, has visto una sombra, pues puedes preguntarle a tu ser interno en meditación qué te quiere decir eso que has visto, qué significa, cómo puedes ayudar, cómo puedes trascender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa experiencia es propia e individual y es para ese momento. Puedes ver también brisa blanca. Si le preguntas a tu ser qué significa, casi siempre acabas descubriendo qué te quiere decir. Casi siempre acabas descubriendo qué te quiere decir. Entonces, es muy interesante que cada experiencia individual, porque, por ejemplo, en mi caso, a través de otra persona, pues ya supe por qué se cayó ese portarretrato. Luego, cuando he tenido otro tipo de experiencia ayudando a otras personas, yo me acuerdo de un señor cardiólogo que había fallecido su padre y su madre y muy cercano uno con el otro, entonces ya mayores, pero lo típico que lo dejó un poco devastado. Y entonces nos dedicamos a ayudarle y curiosamente visualicé el rostro de la madre y el rostro del padre. El rostro de la madre con los ojos muy grandes, así ondulado, canoso, pero como rizado, muy abierto el pelo, y el padre con bigote. Y lo describí. Y no solo me dieron esos datos, sino que me dieron el dato de un anillo. El padre me señaló un anillo que era importante para su hijo. Total, que cuando ya veo la foto, efectivamente era como yo su hijo me enseñó la foto, coincidía como lo había descrito, porque todos tenemos abuela, abuelo, y todos los abuelos no tienen bigote, ni todas las abuelas tienen el pelo así como encrespado. Es que vamos a ver, que yo tengo abuela y abuelo y no eran así, ninguno de los dos. O sea es que se presentan muy claramente, ¿no? Entonces, ese anillo parece ser que su padre tenía interés en que se lo comentase a su hijo desde el otro plano, primero para tranquilizar a su hijo de que estaban bien, y segundo porque ese anillo tenía un significado especial cuando el padre antes de fallecer, pues quería que su hijo lo tuviese y era importante. Y a todos, o si no ha podido fallecer un familiar, un abuelo o un padre, y yo creo que si empezamos a investigar en todos nuestros parientes cercanos, probablemente no ha habido interés en un anillo. Entonces ya este hombre pues quedó tranquilo y quedó como comprensivamente entendido el tema este de su conexión con sus padres y la tranquilidad de que estaban bien, ¿no? ¿Se nos puede comunicar, María José, Sere, que ha estado en contacto con nosotros en otras vidas anteriores? Pues mira, hay una historia, lo que pasa es que es un personaje público, pero bueno, lo podéis ver en sus vídeos. Supongo que si la ha escrito en vídeos públicos de YouTube, pues será que se puede compartir. El señor JJ Benítez parece ser, ya sabéis, la pérdida tan trágica de su mujer Blanca, una situación un poco rocambolesca en la época del COVID, que el barco estaba atracado y no podían bajar y la mujer pues al final tenía un problema, no sé de qué salud, pero un dolor abdominal que acabó con su vida y no pudieron bajarla, ¿no? Entonces, a explorarla o a operarla, ¿no? Entonces, él y ella tenían un pacto que cuando ella falleciese, que le daría una señal. Entonces, él estando solo, hizo esa pregunta en una de sus habitaciones y escuchó un clac, como que algo que caía al suelo, ¿no? Y era un cuadro que tenía
unas frases escritas que estaban relacionadas con el amor y con que ellos siempre estarían juntos, ¿no? Entonces fue como una respuesta. Entonces, la respuesta es sí. Casi siempre los seres queridos pueden entablar un diálogo con el ser que se queda aquí. Casi siempre emprenden el diálogo acorde a lo que la persona esté más preparada. Es muy típico que un ser querido que pasa al otro plano se comunique con los seres que se quedan aquí a través de sueños, porque es de la forma que menos se pueden asustar, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, un medium me comentó que los espíritus si muestran o los ves, si ellos si quieren mostrar o no, si ellos lo pueden hacer así. Bueno, ahora comento esa pregunta. Entonces, lo que quiero decir es que sí, la respuesta es sí, se comunican de la forma que nosotros entendamos mejor, que puede ser a través de otra persona con dones, porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he ido dando charlas por toda Andalucía, por toda España, y en una de las charlas me llamó una chica, yo di mi teléfono, me llamó una chica a la semana de dar la charla y me dice, tu padre se me ha comunicado conmigo. Digo, así como que te ha dicho, lo primero que le dio fue su nombre, ¿no? Y efectivamente acertó. Y le dijo que me veía cómo yo ayudaba a muchísimas personas y que él me ayudaría a ayudar. Entonces, porque además era así en vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los seres queridos nos van a dar mensajes tal y como pueden y a través de la forma que pueden. Pues pueden mover un objeto que es significativo para ti, en sueños, un olor, un soplido o mil cosas, ¿no? Y con respecto a la pregunta de que si se pueden materializar, hombre, yo, por ejemplo, la experiencia de materialización de espíritu no la he tenido a nivel personal, pero quiero entender que aparte de que ellos se puedan hacer más visibles, también la persona tiene el canal más abierto, o sea, se tendrían que sumar las dos cosas, el canal más abierto de la persona y el espíritu, pues probablemente pueda materializarse mejor y pueda hacerlo, ¿no? A mí se me despiden en sueños y me dan mensajes en sueños. Normalmente suele ser así. Es importante lo que hemos dicho antes de las sensaciones que podamos ir teniendo nosotros. Hay veces que podemos sentir esa presencia, hay veces que nos podemos sentir inquietos o podemos sentir cambios de humor sin venir a cuento, pues podemos tener a lo mejor, porque eso es otro don que podemos tener de sentir la emoción que siente el espíritu. Yo, por ejemplo, cuando se me sentó este señor atrás en el coche y que íbamos a la casa de su hija, pues sentí sobre todo que era muy apacible, un hombre muy tranquilo, ¿no? Entonces, pero si no somos expertos en estas conexiones y sentimos estas cosas, pues tenemos que estar atentos porque puede ser que ese sentir no sea nuestro. Dice, me he sentido triste de pronto y resulta que no es nuestro. Entonces, le pides a la fuente, soy de luz, soy de amor, soy de Dios, Dios asísteme, y si tengo que ayudar a un ser que está triste, pues dime cómo. Pero siempre conectando con lo más elevado, ¿no? Entonces, es importante hablar de todo esto porque esto se mueve a nivel mundial de tal forma que hay muchas sociedades espíritas para el desarrollo de la mediunidad. Yo no pertenezco a ninguna asociación, yo no pertenezco a nada, yo simplemente cuento una experiencia humana, soy divulgadora, ya sabéis, de muchísimos temas. Este para mí es un tema más, pero que sí ha pasado pues bastante cerca por mi vida en muchos aspectos. Por eso me he sentido valiente en transmitirlo, pero sí saber que hay muchas sociedades espíritas que se quedan en este conocimiento, o sea, que atienden a estos conocimientos, a estas personas que quieran, digamos, lidiar con esta, digamos, experiencia, porque hay que estar muy firme y estar muy convencido de saber que te quieres dedicar a lo mejor plenamente a esto, ¿no? Se exige o se pide un perfecto equilibrio personal y racional. No puede una persona que esté en desequilibrio, en inestabilidad o tenga determinadas situaciones en su vida complicadas, no se aconseja para nada, ¿no? Y es un desafío intenso el que estas personas pues quieran arropar a dedicarse
dedicarse de forma plena a este mundo espiritual. Me pregunta Mónica que cuándo puedo enterarme cuando doy alguna charla, pues siempre la suelo poner en mi Facebook. Aquí tenéis a Ana y a Isma con todas las ganas del mundo para colaborar en lo que queráis. Ellas son copartícipes de toda la divulgación que podemos hacer para ayudar al ser humano. Ya sabéis que su programa se titula Desde el Corazón. Me parece encomiable y ya digo que yo, la pregunta concreta de mi charla, pues o bien a través de ella que daremos muchas charlas o a través de mi Facebook, que si la voy a dar en directo, pues la promociono. No que la promociono, es que la ofrezco. Creo que esta misma charla se puede dejar en la página nuestra, como la anterior que dimos, y la verdad es que estoy muy agradecida porque como tantas veces digo, hay tanto que hacer y sola es más difícil. Entonces, cuanto más personas seamos para compartir todo lo que sirva al ser humano y sea útil y sea para que se sienta mejor y para que descubra más cosas de sí mismo y para que entienda por qué está en este mundo, por qué y para qué ha venido y que entienda cuál es su misión, que creo que tenemos una charla sobre la misión de vida, ¿no? En abril, el 15 de abril, ¿no? Exacto. Entonces tenemos una charla de misión de vida que tantas veces nos hemos preguntado, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué he venido? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces tenemos una charla de la misión de vida, ¿no? Ha pasado una pregunta ahí más anterior. ¿La has visto? ¿La has podido ver? Sí, ¿Se ha subido? sí, aquí en Córdoba, Irene Noa 43. Aquí dice, aquí en Córdoba capital no hay ninguna y no tengo formas de que me ayuden. Que no hay ninguna sociedad espírita. Sí. Bueno, pero en Córdoba yo he estado y en Córdoba he dado muchas charlas y en Córdoba hay muchísima gente despierta, ¿eh? Hay un centro que trabaja con Los Ángeles que se llama GESENAN, como suena, Jexenan. Es una tiendecita muy humilde que tiene muchos libros de ángeles y figuritas de ángeles y lo lleva un ser extraordinario con muchísima luz y ella conecta con los seres superiores, pero hay veces que le pasa como a mí, que también puede aportar información siempre que sea necesaria. Repito, Jexenan y metiendo ese nombre en el Google os sale la dirección que va a calle Espejo Blanca. Pues eso. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que muchos de los que nos estáis viendo os preguntaréis si tenéis que dedicaros a esto. Porque hay veces que tú dices, bueno, pues me pasa de soslayo o tengo una experiencia puntual o tengo un sueño. Pues eso tenéis que saberlo a nivel interior. Yo siento personalmente mucha responsabilidad en aconsejar que os metéis de lleno en este descubrimiento, pero he tenido amigos y amigas que se han dedicado a meterse de lleno y han sido muy valientes porque han entablado comunicación con todo tipo de... Ay, repite, me ha dicho que repita, ahora lo repito. Se han metido en camisa de 11 varas y todo tiene también unas precauciones, pero bueno, han sido valientes y bueno, han echado para adelante a muchos seres que han estado ahí como perdidos y lo han llevado a la luz, ¿no? Entonces, como ya sabemos, esta facultad se puede aparecer en cualquier época, cualquier edad y puede hacerse de forma abrupta o poquito a poco, ¿no? Si lo vais sintiendo, pues mejor que lo vayáis encauzando porque en el pasado, pero en el pasado, bueno, el pasado tanto reciente como más antiguo, estos dones tenían el peligro de ser tachados como locos o como personas, digamos, que están fuera de la realidad. Pero al día de hoy es muy fácil distinguir una persona que está en su sano juicio y tiene el don de la mediunidad de una persona que puede estar atrapada por vete tú a saber si son enfermedades o incluso atrapamiento de este tema. Pero en estos tiempos, pues es muy fácil comprobar si una persona está diciendo la verdad la verdad, está conectando de verdad o tiene su mente alterada por otros motivos, pero
sí es interesante porque ahí ayudamos a una mujer muy importante en mi vida. No repito su nombre ni dónde vive, pero me acuerdo su nombre y dónde vive, porque ella llegó a ir a psicólogo, ¿vale? Y ella decía que entre una persona y yo había otro ser. Claro, si eso lo dice en un psicólogo, efectivamente le manda pastillas la saca de su centro o a lo que ha venido, ¿no? Sin embargo, cayó en nuestras manos y hicimos una charla, coincidiendo que hacíamos una charla en un centro de Málaga de otro tema, no sé si era Los Ángeles como mensajeros o el Dios de nuestros días. Yo sabéis que me gusta mucho el tema espiritual profundo. Y lo que hago es informarme, después de ahí a lo mejor mi pincelada, pero casi siempre lo que hago, como en este mismo tema, me informo de lo que hay de información pública y luego, o de bibliografía, y luego apunto mi granito de arena, ¿no? Entonces, en esta reunión estuvimos hablando, creo que de los ángeles como mensajeros, y cuando ya acabamos la reunión, pues nos fuimos a tomar una infusión en una tetería. Y ella, pues, se soltó. Y resulta que empezó a hablar de un señor joven que estaba allí en medio de la reunión, que había fallecido hacía 30 y tantos años. Y parece ser que este señor, además selló de buena tinta que la persona a la que se refirió viva, como amigo de este señor, efectivamente no conocía a esta muchacha. Total, que empezó a hablar de este señor y dice, sí, es un amigo de uno de los del grupo. Y dijo su nombre. Dice, no solo era mi amigo, sino que me está diciendo que se reunían en una casa cercana, que había una bultaco vieja, roja, y que la arrancaban y se tiraban paseando por el pueblo, la devolvían. Y, y luego decía que otro componente de ese mismo grupo, de otro amigo, de ese mismo hombre, se refirió solo en esa ocasión a ese hombre en la tetería, de ese amigo que había fallecido de un accidente de tráfico 30 años atrás. Y se refirió que también en las reuniones de esos amigos tocaba fulanito de tal la guitarra, que había una chica muy guapa que se llamaba fulanita de tal, que este hombre en cuestión, que era su amigo que estaba allí sentado con nosotros, que se dedicaba a trabajar con el trabajo que tenía, lo definió esta muchacha sin saber qué profesión tenía este hombre. Y también dice, y tu hermana, cuando falleció tu madre, la crió tu tía no sé qué. O sea, dio detalles tan precisos que esta muchacha, de acabar en psicólogo, pues descubrimos que era una medium verdaderamente competente y eficaz, y la verdad es que al día de hoy pues está súper sana, súper equilibrada, ayudando a muchísimas personas, dando una información de oro, y siempre el canal te invita a dar esta información para que todos sintamos más luz, que perdamos el miedo a pasar al otro plano, porque es muy importante que nos vayamos tranquilos y sobre todo con el camino bien hecho, estando en paz con todo el mundo, habiendo hecho las mayores obras de amor que podamos y tranquilos, ¿no? María Y en José. cuanto a la pregunta, sí, la pregunta un segundo, que me ha preguntado la chica, el centro se llama Hexenan con X, Jexenan, Hexenan, calle Espejo Blanca, Córdoba, ¿vale? Allí podréis obtener por lo menos libros, información, la persona que la regenta tiene sus capacidades especiales, no cobra por ello, ella simplemente pues... Y además eso de no cobrar por ello me resuena tan bonito, porque es un don que pertenece a la humanidad también, ¿no? De aquellos que van más adelantados, inculcar o informar a los que vienen detrás. Disculpa, Ana, dime. No, perdóname a mí. Mira, que estoy tan entusiasmada escuchándote que se me ha venido de pronto una pregunta. No sé, a ver, quería preguntarte. En ayudado de mediums, ¿sabes tú si ha habido algún caso en el que algún tema policíaco o algún tema así se haya solucionado con ayuda de mediums? Tengo otro grupo que son amigas también que me han referido que sí, que ellas han ayudado. Pero no sé la historia, no he llegado a nada, no sé nada. Pero ya digo que no sé nada.
pero que sí, que Ujú. tengo personas que me han referido que sí, que han podido ayudar en cosas que han ido a, no sé, que si se han enterado de algo, pues han dado su canalización. Ya no sé si ha coincidido con la verdad, si se ha conseguido algo, no sé nada. Ujú. Pero sí que Gracias. por lo menos han recibido información para colaborar, han recibido información. Ujú. Y luego es importante también saber los tipos de medium que podemos ser. Yo, por ejemplo, hay 5 tipos de mediums. Están los mediums psicofónicos, los mediums videntes o clarividentes, los mediums de efectos físicos, los mediums curadores o de cura y los mediums psicográficos o de psicografía. Bueno, pues voy a describir rápidamente. Vosotros me podéis preguntar porque, digamos, lo que es el guión de la charla queda muy poquito. O sea que no sé Ujú. cuánto tiempo llevamos, pero lo que es el guión de la charla queda muy poquito. Pero vamos. ¿Qué son los medios psicofónicos? Yo me siento muy identificada con los medios psicofónicos, mediums psicofónicos, porque captan el pensamiento de los espíritus, ¿vale? Yo me siento dentro de este grupo, porque yo me acuerdo una vez dando un paseo por el Torcal, había una chica que yo no conocía de nada, y empiezo a sentir una información de algo que le estaba pasando a la chica, de su vida personal. Claro, como no la conocía de nada, digo, yo ahora como le cuento que estoy percibiendo una información, pues efectivamente me acerco a ella y efectivamente todo lo que estaba yo percibiendo que le pasaba, le estaba pasando, ¿no? Esos son que captamos el pensamiento de lo que nos quieren comunicar. Entonces, no ves al espíritu, no lo oyes, pero sí captas el pensamiento. Entonces, esos son mediums psicofónicos. Después está el medium vidente o clarividente, que puede visualizar la estructura, la cara, el rostro del ser que se quiere comunicar. Yo también tengo estas características, pero veo al ser desde dentro. Lo veo, que llaman que lo vemos con el ojo del alma, ¿no? Y acierto, pues mil, pero centenares de casos que han coincidido el nombre que me ha venido, el rostro, lo acertan. Entonces, esos son medios videntes o evidentes. Luego están los medios físicos, que se produce a través de la conciencia. Pueden ser medios facultativos o medios involuntarios, es decir, que la propia energía tuya conecta con la energía del espíritu y se acaba moviendo algo o produciendo algún evento que sea fuera de la voluntad de todo el mundo, ¿no? Y después están los medios curadores o de cura, que solo con la mirada o un toque simple, pues, o con una simple oración pueden sanar. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuántica impresionante. Yo si me dedico a la profesión que tengo y demás, pues yo siento que algún tipo de asistencia en esa línea puedo tener. Y luego está el medium psicográfico, que ahí no tengo yo fácil, vamos, que nunca me he puesto, que es el que recibe la información a través de la escritura. Van escribiendo, no saben lo que están escribiendo y cuando terminan de escribir, pues aparece una información que es totalmente relevante, ¿no? Entonces eso pues es muy, muy interesante. Y luego hay relatos, ya hemos empezado con Jesús de Nazaret como el mejor avatar que se puede comunicar con nosotros. Hay relatos en la Biblia de una posible mediunidad. Por ejemplo, en las bodas de Caná, un texto narrado por Juan en 2:1-11, lo podéis buscar, eh, dice que se parece que se oyó como una voz de algo que procedía de la tierra, ¿no? Y luego en Juan 4J, no, perdón, 4:1, decía: amados, no creáis en cualquier espíritu, pero examinad los espíritus para ver si son de Dios. Esto también me parece muy interesante, sobre todo para el tema de los espíritus burlones, aquellos que tal. Entonces, hay seres tan elevados que se pueden comunicar con nosotros que ahí pues es muy positivo, pero siempre hacer una pequeña oración, si estamos percibiendo algo, Dios asísteme, tal, porque en esa cuántica lo que viene pues puede tener más luz. Y siempre poner un filtro, porque si no estamos acostumbrados o no sabemos qué estamos manejando, hay que poner un filtro en todo lo que oigamos y digamos, si son cosas nobles, si son cosas importantes de nobleza y son cosas puras y tal.
Siempre en el mundo espiritual los seres ascendidos van a dar muestras de luz preciosa, y todo lo demás está claro que son ganas de querernos sacar del centro, ¿no? Y más cosas que puedo decir, pues las instituciones que hemos hablado antes tienen una estructura. Todo esto no lo puedo decir porque lo haya vivido, sino porque me he informado. La obra de Alan Garden, todas estas obras, ya se creó la sistemática de obras básicas de codificación del espíritu, y todas estas comunidades organizadas pues tienen una estructura, una programación de estudios, cursos que posibilitan tus conocimientos y todo aquello para que puedas practicar esa mediunidad si la tenéis desarrollada, pero está un poco así todavía en poco desarrollo, para que la podáis desarrollar. Y luego hay grupos de intercambio mediúnico para los aspirantes a medium, que promueven que estas actividades de comunicación con los espíritus sea siempre junto a mediums más o menos entrenados, ¿no? Entrenados, perdón, porque así pues se da todo más importante. Y luego, con respecto a los niños es aconsejable que se alejen de este tema, porque produce mucho desgaste y cualquier actividad puede causarle deterioro. Lo que sí es cierto que tampoco hay que asustar a los niños si están viendo a su abuelo o están viendo a un ser querido, porque simplemente preguntándole un poquito de lo que quieren deciros, os das cuenta que la información que dan del abuelo o del ser que está en el otro plano, casi siempre, en 99%, por no decir 100%, es